Nacional. Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. ¿Cómo estás, República Oriental del Uruguay? Espero que te encuentres bien. Y cuando digo ¿cómo estás, República Oriental del Uruguay?, todos ustedes saben que me refiero a cada uno de los orientales que en sí mismos tienen ese sentimiento, esa conciencia y ese pensamiento proyectivo en la República Oriental del Uruguay, en nuestro país como una república, en nuestro país como el gobierno del bien público, del interés público sobre la base de la democracia liberal, que es el sistema político de poder que contempla las libertades individuales. Así lo dice la Constitución de la República, en el artículo 82. Nuestro país es una república democrática, a texto expreso. Y esto dice mucho, dice muchísimo. Además, no solo dice eso, sino que dice la nación. Nuestra Constitución considera que nuestra unidad de Estado, nuestra unidad estadual o estatal o etática, también se le dice, es una nación. Uruguay es un Estado nacional. ¿Por qué? Porque tiene un prócer, tiene un pasado en común, tiene una epopeya, la forja de una orientalidad, de un sentimiento de nación, que va a consagrarse con la Constitución de la República. Ese dicto perpetuo, como nos enseñaba magistralmente el doctrino y jurista Justino Jiménez de Arechaga. El edicto perpetuo, como decían los romanos, eso es una constitución. Podrá tener reformas o enmiendas, como te guste más la expresión, pero sigue siendo la misma constitución. Cambiaría si le cambiás los principios. Si vos cambiás en la constitución todo lo que se establece, por ejemplo, mirá, te voy a indicar, en la sección 1 de la nación y su soberanía, en la sección 2, derechos, deberes y garantías, si vos cambiás todo esto hasta la sección 4 de la forma de gobierno y sus diferentes poderes, y después sección 5, poder legislativo, sección 6, ¿verdad?, de las sesiones de la Asamblea General, tenés, espera que repase un poquito acá, vos tenés la sección 7 de la proposición, discusión, sanción y promulgación de las leyes. Todo esto poder legislativo. Fíjense, acá no está la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿eh? Y la Constitución es preceptiva. Todo esto es lo que tiene que contener el poder legislativo. De las relaciones entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Sección 9 del poder ejecutivo. Sección 9. Después tenemos el poder judicial. El poder judicial. De los ministros de Estados, los entes autónomos. Estos ya son reformas de los entes autónomos y los servicios descentralizados, artículo 185, sección 11, que pueden ser modificados. Pero hasta donde te dije que acá estamos en la página 72, los ministros de Estado, todo esto no puede modificarse, porque es la misma Constitución establecida desde los principios constitutivos del Estado Nacional. Y como Estado Nacional nos dice la Constitución de la República que adoptamos para nuestro gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección
iniciativa y referéndum, e indirectamente por los poderes representativos que establece esta Constitución, es decir, la democracia representativa, el procedimiento o el proceso legislativo desde nuestros representantes y senadores. Pero la soberanía ejercida directamente, es decir, por la vía plebiscitaria o el referéndum, bueno, es para el cuerpo electoral, no para sindicatos, no es para sindicatos, ¿eh? Y menos para sindicatos que representen a los funcionarios del Estado, a los funcionarios públicos, porque eso está prohibido a texto expreso, dado que se considera desde el principio de laicidad de la función pública, el funcionario a la función, artículos 58 y 59, no puede desarrollar el funcionario público desde el indisoluble vínculo con la función pública algún tipo de actividad proselitista. No puede. Ningún tipo de actividad proselitista, es decir, que represente una ideología, una doctrina, a un partido político o iniciativas precisamente de perfil proselitista como la que está llevando a cabo el PCNT y que tantas veces llevó a cabo en este país que ha naturalizado la barranca abajo de la República Oriental del Uruguay. Ya en un ratito vamos a hablar con Álvaro Alfonso, escritor, investigador. Considero que es uno de los escritores de investigación histórica, de la historia política reciente de los últimos 70 años, más avanzado, el más profundo, el más sistematizado incluso en la investigación, el que ha sistematizado su investigación y nos va aportando un acervo de material, de libros, de lectura, que nos explican con suficiente claridad, con información chequeable, contrastable, con minuciosa información, de qué se trató todo este proceso histórico, institucional, político de la República Oriental del Uruguay, que nos arroja a estas situaciones de descalabro institucional, por otra parte, legitimado por la clase política del poder, que es una clase estamentaria corporativa de círculos de negociación. Y los uruguayos socialmente han legitimado, la sociedad uruguaya ha legitimado a este sistema corporativo de negociaciones, al decir de Schumpeter, de Rusconi o del propio y el eminente gran jurista y teórico de Estado Norberto Bobbio. Esa es la República Oriental del Uruguay, la que está escrita en la Constitución y la que no está escrita en un montón de leyes inconstitucionales, la que no está escrita en un montón de leyes inconstitucionales y en actos administrativos también reñidos con la Constitución, viciados de nulidad, que ya hemos mencionado. Antes de recibir a Álvaro Alfonso, vamos a hablar con él, si le parece bien, del Partido Comunista de Uruguay. ¿Qué estructuras tiene? ¿Cómo trabaja en Uruguay en el curso de la historia? ¿Cómo ha trabajado en aquellos años de las guerrillas contra la patria, de los atentados terroristas contra la patria? ¿Cómo organizó a su ejército clandestino? ¿Cómo introdujo topos en las Fuerzas Armadas, en el ejército uruguayo, que lograron medrar en la formación profesional para volcarla, esa experiencia y profesionalidad, a la formación de cuadros militares del Partido Comunista, la ligazón indisoluble con la Unión Soviética de aquel entonces, esa Unión Soviética que iba perpetrando en el mundo una guerra fría a través de su diseño de espías, de espionaje, que son los espías especializados, ultra profesionales, de un régimen abocado a esa tarea, y lo hacía a través de la KGB. Pero a su vez la KGB tenía una escuela universitaria de espías, una escuela universitaria. Y esa escuela universitaria formaba espías altamente especializados en el manejo de idiomas y en un tema fundamental, en el manejo, en la capacidad de la falsificación de documentos públicos. Hay un libro fantástico, se los recomiendo, que se llama Espía y Traidor, de McIntyre, un historiador británico especialista en estos temas, una especie de Álvaro Alfonso de Inglaterra, que tiene varios libros sobre el tema del espionaje, las redes de espionaje del régimen soviético, también del régimen nazi, pero se detienen varios libros en el régimen soviético. Y en ese libro, Espía y Traidor, trata la historia, la específica historia de uno de los popes
del espionaje soviético, que explica mucho lo que ha pasado en esa fiscalía de Fossati investigando la falsificación de documentos públicos. El que lee ese libro o ve documentales sobre Gordievsky fue uno de los grandes espías, pero tuvimos la fortuna en Occidente que se enamoró de Occidente cuando vivió en Copenhague. Él quería de todas maneras llegar a Londres, era para él el sueño del pibe, logra hacerlo inesperadamente y a partir de ahí Gordievsky nos salva de una hecatombe nuclear. Trabajó como doble espía, como topo, pero al servicio de la corona británica, trabajó al servicio de Occidente, advirtiendo muchísimo a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan que bajaran los decibeles de sus discursos antisoviéticos porque los retardos psicoaspergerianos comunistas, y en esa época eran muy psicorretardo, tenían la paranoia tan fuertemente instalada que estaban convencidos que iban a tener un ataque nuclear de sorpresa y que iban a atacar nuclearmente a Moscú, y ya tenían disposiciones misilísticas con los misiles en la última fase para quedar activos y ser disparados. Todo eso aparece en ese libro Espía y Traidor de McIntyre. Está con nosotros ya el escritor Álvaro Alfonso. Te agradezco, Álvaro, que estés una vez más con nosotros. Y bueno, prestigiando la mañana, ¿no?, de la 30 y del programa con tus investigaciones y tus relatos respecto a estos enormes temas que nos involucran a todos, ¿no?, como uruguayos, como orientales y como habitantes de un mundo todavía, mira, te lo digo bajito, todavía libre, por lo menos en algunos aspectos todavía podemos expresarnos, decir ciertas cosas todavía. Gracias, Álvaro, bienvenido. No, buen día y un saludo a los oyentes. Álvaro, estaba pensando en de pronto Sí. tratar contigo, no sé si te parece bien, un poco la Mm. historia del Partido Comunista en Uruguay, las redes de conexión que tuvo, ese ejército clandestino, cómo se movió, las articulaciones logísticas. No sé si te parece un tema para tratar hoy, o si no te lo dejo a tu criterio, o tratar el tema que Mm. publicaste en Infobae. Ujú. Y como no hay ningún problema. Todavía el tema es que estamos en el 2023 y el Mm. Partido Comunista nunca reconoció que tuvo un aparato armado. Claro, claro. Institucionalmente no hay un reconocimiento de Ujú, que mm, creó un aparato armado en una reunión en un chalet en lo que hoy es la Costa de Oro, ujú, en el que participó Ronnie Arismendi, Aurelio Pérez González, que era el jefe de ese aparato, ujú, y dos coroneles, Hernán Frigerio Herrán, que era confeso, integrante de las Fuerzas Armadas, pero confeso miembro del Partido Comunista, y del coronel Petrides. Ahí se claro. formalizó en el año 64 la creación de ese aparato armado, que tampoco hasta ahora han explicado para qué era, con Claro. un poder de fuego muy superior al MLN Ujú, y hasta a algunas unidades del ejército de las Fuerzas Armadas. Bueno, ujú, ese aparato fue creado en 1964, es decir, más allá que a través de la ley 18.596 digan que la dictadura empezó el 13 de junio del 68, en su artículo 2, o por lo menos lo inducen a eso, en el sí. momento en que Jorge Pacheco Areco, presidente constitucional, aplicó las medidas prontas de seguridad. Ujú, Es decir, si ponemos esa fecha, estamos como 4 años de aparato armado, es decir, gobiernos democráticos sí, y el Partido Comunista con un aparato armado secreto que entraba en armas por todos lados, ¿no? claro, Que claro, más claro. allá de la embarcación Aldebarán, también venían de Argentina. Traían Ujú, armas de Argentina que cruzaban en el río Uruguay y pasaban en algunos casos por San Javier. exacto. Es decir Sí, que sí. el... Y bueno, después no se utilizó, después Jaime Pérez, secretario general del Partido Comunista, Ujú, algunos años, dijo que era para que los jóvenes no se fueran con el MLN, es decir, no miren que nosotros tenemos un aparato armado, pero estos son unos locos que no hay que acompañarlo porque van a destruir la democracia. ujú, Y bueno, después llegó el 9 de febrero, donde está claramente la postura
del Partido Comunista en el Uruguay sobre ese levantamiento, esa sublevación militar contra el presidente constitucional. Sí, se cortó, lamentablemente. Teníamos previsto esto con Ramón, que podía haber un corte por inconvenientes de Wi-Fi. Estoy leyendo acá, sigo con la nota, cuando dicen estos tipos, ¿no? Me cuesta decir historiadores, decía Abraham Lincoln que todo aquel relato de hechos que no responda a lo efectivamente sucedido no es historia. No es historia. La historia es el relato de los hechos que efectivamente ocurrieron. Sino lo que estás haciendo es un relato interpretativo o un relato ideológico de los hechos que ocurrieron. Eso ya no es historia. La historia es el dato concreto, duro, de lo que ha sucedido. Y luego el historiador o el investigador histórico, si quiere agregarle su análisis personal, su propuesta de discernimiento, bienvenido sea, si ese discernimiento es, digamos, muy informado y es un discernimiento intelectualmente claro y válido. Está con nosotros de nuevo Álvaro Alfonso. Sí, Perfecto. Sí, sí, no sí, sé, seguimos, Álvaro. que no sé dónde quedé. No sé dónde quedé. Quedamos con la propuesta del Partido Comunista de un ejército más armado, poderoso, pero más responsable que el MLN, y habías quedado por ahí, en esa propuesta decía Jaime Pérez, que era el secretario en aquel entonces, ¿no?, del Partido Comunista. Yo recuerdo que fui a un acto, Ahí está. fui porque a mí me gustaba mucho chusmear todo, siempre, viste, me interesó todo el tema político, y en Mm, el Palacio Peñarol habían hecho un gran acto que era algo así como la Convención Nacional del Partido Comunista con Jaime Pérez en el estrado como el secretario del Partido Comunista, y no me olvido cuando él dijo que la lucha armada estaba prevista en la doctrina del marxismo-leninismo que sostiene el Partido Comunista, le decía a los jóvenes, porque estaba ahí toda la mm, UJC, mm, lleno el Palacio Peñarol. Yo ahí ya me asusté, dije, esto está mm. grande, ¿eh? Lleno el Palacio Peñarol, o sea, porque viste que hay dos cosas en el comunismo, ¿no? Primero, que te van a decir eso que dicen, no, nosotros no tenemos un ejército. Después te dicen, sí, tenemos, pero es para cuidar a los jóvenes y para que se instruyan profesionalmente y no hagan las locuras de estos atolondrados del MLN que van a estropear toda la democracia. Nosotros la queremos tropear más adelante, como dice Mar, cuando esté más avanzada, ahí vamos y le damos el batacazo. Pero tenemos mientras tanto que simular que somos senadores, diputados. Pero a su vez te van a decir, somos pocos. Viste que el Partido Comunista lo vota el 1%, ahora ya no, ¿no? Ya no pueden ocultarlo. Pero lo que no te dicen es que están diseminados en ofertas engañosas dentro de la misma coalición que ellos arman y te dicen, no, estos son los moderados, son todos comunistas. Son cuadros comunistas que están simulando ser otra cosa para abrir el abanico, que es otra estrategia. No estoy inventando, ¿eh? Esto está en la historia del Partido Comunista, si no lean los libros de César Vidal, con brigadas internacionales. Qué bien que explica ese tema. Seguimos, Álvaro, entonces. Sí, Ay, ay, un ay. detalle a tener en cuenta, un detalle a tener en cuenta que dentro de la policía, el Partido Comunista en aquella época, en la década de los 60 y 70, tenía un informante Mm, y ese informante estaba en pleno conocimiento de las acciones que llevaban la Fuerza de Seguridad contra el MLN, los diversos operativos, que claro. estaban en conocimiento del Partido Comunista, que a veces le avisaban al MLN que iba a pasar, pero otras Mm, veces no. Según la conveniencia política de uno u otro, es así. Bueno, claro. le dije lo del 9 de febrero, Sí. pero mucho peor, es cuando el 27 de junio, si cualquiera puede agarrar el pues, Popular, Mm, ver los editoriales a favor de los militares en ese momento y contra Bordaberry, ujú. están escritos. Sí, sí, No, sí. no solo fue, es más, es el único diario que no dijo golpe de Estado No, dijeron incluso que ellos se iban en a ese hacer momento. cargo de ¿Sí? pacificar el país y que dado que los partidos tradicionales no estaban en condiciones de hacerlo, que la población se quedara tranquila, que el Partido Comunista iba a hacer todo lo posible por mantener la democracia en pie. Impresionante. Bueno, y así empieza toda esa situación, bueno, durante la dictadura, Ujú, y esa es un poco cómo fue
la Álvaro, relación ¿te del acordás MLN. del famoso apoyo a los comunicados 4 y 7 también? Ese tema, explicarle sobre todo a nuevas Sí, generaciones claro, de qué pero se eso, trata. claro, claro, pero eso es de febrero del 73. Sí, sí, claro, yo pegué un salto ahí ya en la historia, Eh, ¿no? claro, sí. Mm, Yo estaba hablando del 27 de junio, de que es mucho peor que en febrero, ujú, cómo apoyaron a los militares. Bueno, en realidad casi todo el Frente Amplio, ¿no? Se sí, salvan muy pocos. Pero en sí. febrero del 73, los comunicados 4 y 7 son una Mm, especie de programa político mm, que redactaron los militares y que, bueno, tenían cosas de los llamados peruanistas de los militares de Perú, que ya habían dado un golpe de Estado y que, si uno revisa las actas parlamentarias, tenían el apoyo del propio partido, es decir, unos militares que habían dado porque no seguían otra línea, ujú. se supone que seguían otra línea diferente a la de Estados Unidos en aquel momento, todo esto en el marco de la Guerra Fría. De la Guerra Fría, sí, sí, de la Guerra Fría. Sí, es cierto, es cierto. Ahí está. Eh, ayer, Ah, una cosa, Álvaro, eh, me quedé en sí, esa laguna, viste, que ya tenemos los veteranos, porque me acordaba que en tu libro, Secreto del PCU, vos planteás cosas interesantes, por ejemplo, que es a modo, si vos querés, de comentarios muy fundamentados, de una interna del ejército, pero también tiene que ver ya con una propuesta de análisis que vos haces en ese libro, que es, por ejemplo, el perfil de Líber Seregni. ¿Por qué un militar como el líder del Frente Amplio? Y se sostiene que era porque precisamente contemplaban que un militar podía congraciarse o tener la simpatía de las Fuerzas Armadas o del Ejército, si acaso el Frente Amplio era gobierno en Uruguay, porque ellos tenían la expectativa, bastante, digamos, ilusa, pero la expectativa al fin, de que podían ganar las elecciones en aquel año 71, ¿no? Cuando se forma, digo, ahí está, en pero las elecciones, claro, claro. Y, en ujú, ese momento se diseña el plan contragolpe. ahí Ante está, la suspicacia de que no se entregara el poder en caso que ganara el Frente Amplio, ahí está, el gobierno o la Intendencia de Montevideo sí. genera el plan contragolpe. Son reuniones que mantienen el Mm, Partido Comunista, en este caso la primera fue entre General Sereñi y Ronnie Arismendi, a la que se agregó Rosenkopf, y bueno, y después Engler participó en otras reuniones, ujú, y bueno, se preparó un operativo en caso de que eso no ocurriera, es decir, claro. varias acciones en las cuales el MLN tenía que cubrir del aeropuerto hasta del aeropuerto, atajar de un lado, el Partido Comunista de otro, Mm, pero mm, finalmente eso fracasó. Después, ujú, en la interna se dijo que todo eso se llevó adelante para que el MLN no hiciera acciones en plena campaña electoral que iba en detrimento del Frente Amplio. Y hay, mm. Sí, se corta de nuevo. A ver. Sí, esa es una tónica histórica. El Partido Comunista de Uruguay, a través del liderazgo de Ronnie Arismendi, siempre, incluso ante la opinión pública, fustigó y criticó severamente al MLN. Hola, hola. hola, sí, Sí, ahora se escucha. Sí, sí. No, le decía Álvaro que bueno, eso fue una tónica del Partido Comunista de Uruguay con Ronnie Arismendi, que siempre criticó severamente, incluso a nivel público, al MLN, ¿no? Desaprobaban y a, su método, el método y a través de un guerrillero. libro, Ujú, y a través de un libro, lo dejó escrito además, ¿no? ujú, claro, Que claro. lo que dijo Arismendi sobre los Tupamaros aparece en el primer En libro, uno de sus libros. Ujú. el revés de la trama. El revés de la trama. Y Ahí está. sí, ahí está. Se dan esas acciones por temor a que, bueno, y en ese momento Fidel Castro Quinto teórico, ¿sabías, viene no? de visita. Quinto teórico eh, internacional de la Internacional Comunista era Ronnie Arismendi. Era el que estaba en eh, el lugar 5 de los teóricos de aquel momento, ¿no? mm, Los que sostenían la teoría. sí, sí. Ujú. Bueno, en medio de la campaña electoral del Uruguay, Fidel Castro viene a Chile Eso, te iba a ir a ese en una punto, visita sí. oficial a Salvador Allende. Tuvo varias semanas Ujú. y allí mantuvo Fidel Castro reuniones tenía en la embajada expectativas que de ganara, Perú. ¿verdad? El Frente Amplio.
No, no, sí, por eso mantuvo reuniones, por ejemplo, con Bassel Alanis, Ahí está. uno de los rehenes, llamados rehenes de la dictadura, uno de los 9 miembros del MLN que estuvieron de 3 y 3 en Sí. estas unidades militares. Mm. Y Fidel Castro tenía la expectativa de que sí, y Bassel le dijo reiteradamente que el Frente Amplio no tenía ninguna posibilidad, ni siquiera de ganar la intendencia de Montevideo. Claro. En esas reuniones que mantuvieron en Chile, pese a que Fidel Castro se instaló allí y esperó el resultado en el Sí. Uruguay, que finalmente se dio, digamos, en contra de lo que pensaba Fidel Sí, sí. Castro. Y bueno, La expectativa que tenía ya lo montada sobre ese. cierto es que estuvo, claro, exactamente. Y, y bueno, eso es un poco la Sí, historia sí. de todo lo que vivimos y de hoy como del manejo que se hace ya Álvaro, eh, a- viste que en con esto plena que estamos dictadura. Se repasando, con esto que estamos repasando contigo, uno cae en la cuenta de que toda la estructura, la logística y el predicamento del Partido Comunista de Uruguay está muy cimentado en el sistema político uruguayo, está muy consolidado y extendido y legitimado socialmente. A su vez con la estrategia del camuflaje, como le llamo yo, que es montar lo que es estrategia comunista, una coalición de izquierda. Así como lo tenés en escala con el Foro de Pero, San Pablo, el Grupo de Puebla, las coaliciones latinoamericanas, que viste que sobrellevaron a la necesidad de coalicionar hoy por hoy, viste que hoy los sistemas son bicoalicionales en nuestros países, es por ese motivo. sí, pero el responsable de la creación del Frente Amplio es el Partido Comunista. Por eso te digo, el Esto, Partido Comunista esto es ha creado desde el año el Frente cincuenta y Amplio. cinco Claro, 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 claro. desde el año 55 comenzó el trabajo para culminar en el año 1971, es decir, 16 años después, pero fue Ujú. el Eh, responsable de la creación del Partido Comunista, del Frente Amplio. claro, Ahora, en las próximas elecciones, entre los dos, el MLN y el Partido Comunista van a tener una votación que puede llegar al significativa. 70% tal vez o más dentro dentro de la Sí, interna, lo que van a ser los dueños, sí. ambos, de esta organización, ¿no? Sí, sí, sí. Si Se bien ve, siempre lo fueron, se porque en la ve- estructura interna y en la organización del Frente Amplio es una réplica de la estructura interna del Partido Comunista, porque como bien decís, el Partido Comunista es el creador del Frente Amplio. El Frente Amplio es un instrumento al servicio del Partido Comunista. Y como sabían en aquel momento histórico que no tenían el caudal electoral, tuvieron que montar una coalición que diera la apariencia de una oferta variopinta desde todo el espectro de la izquierda nacional para no asustar al electorado, a los inversores, empresarios y plantear ese camuflaje. A sabiendas, además, yo recuerdo cuando ganó el Frente Amplio, en una situación que a mí me espantó, muy oscura, una avenida Libertador oscura, toda apagada, con banderas, todas las banderas de Otorgués convertidas en bandera del Frente Amplio y muchas banderas rojas del Partido Comunista, y en ese estrado que decía Encuentro Progresista Frente Amplio, así se pusieron como lema ¿Mm? cuando la primera presidencia Tabaré Vázquez con Nino Boa, Tabaré Vázquez, totalmente abierto y explícito ya en el programa de gobierno y el proyecto de país, hablaba de los planes quinquenales que tenían previstos y que se iba a llegar al socialismo, pero no en los primeros gobiernos, que se quedaran tranquilos. Todo eso está documentado, va a estar bueno rescatar eso. Y hablaba de los planes quinquenales al mismo nivel que en la Unión Soviética. Por quinquenio van armando mojones y van socializando al país. Y lo hicieron, Álvaro. Es decir, hoy tenemos un país muy volcado hacia la institucionalidad ya marxista, en un conjunto por lo menos de 16 leyes inconstitucionales que son de vital incidencia en la estructura y funcionamiento del Estado. Increíblemente, esta coalición de gobierno no se percata de eso o no quiere, evidentemente, percatarse de eso porque tenía las mayorías parlamentarias para haber desmontado esos adefesios inconstitucionales y devolvernos el Estado de Derecho republicano democrático. Un gran debe que para mí lo va a pagar caro políticamente. Pero está, volviendo al tema, pero me parece que era pertinente decirlo, porque es el Partido Comunista el que armó todo este juego y que hoy está, como dice Álvaro, ya muy consolidado, incluso ya a nivel electoral. Hoy ya son la cara visible del Partido Comunista y si fueran gobierno se va a integrar el gobierno con representantes claramente militantes comunistas y del MLN que están en un matrimonio total, ¿no? Cuenta los partidos fundacionales
Mm. Colorado y Nacional, que a la salida de la dictadura, de los 16 miembros que conducían el PIT-CNT, PIT, eh, nombre propuesto por un militar durante la dictadura, ¿no? No es un Claro, invento de la izquierda, que se llevaron adelante, plenario intersindical de trabajadores, y exacto, le anexaron lo que era la CNT, después en democracia. Y ahí de los 16, 9 pertenecían al Partido Comunista. exacto, Dirigentes sindicales de 16, y no, si no se dieron cuenta ahí, no se van a exacto, dar cuenta ahora, exacto. ¿no? Me decía el eminente amigo fallecido hace poco Vivieron. ese tema, ¿sabes? El doctor Angelito Tata me explicaba ese proceso histórico cuando en dictadura fundan el PIT, que era una especie ya de eslabón gradual para la salida democrática y que se reinstalaran otra vez los sindicatos únicos de la CNT, que después va a ser PICNT, e integraron 4 primeros integrantes y luego fueron 16, y los 4 primeros eran todos del Partido Comunista, entre los cuales estaba Richard Reed. Sí. Richard Reed. Mm. Bueno, vamos, en el próximo libro vamos a contar cómo se ¿De dio, quién es la pero culpa, durante la Álvaro? dictadura se ¿Del manejó. chancho? ¿Del chancho o del que le rasca el lomo? ¿Cómo es que dice el dicho? ¿La Y- culpa? y Es del que rasca el lomo, ¿no? Sí. bueno, acá no, blancos y colorados están basados en el civismo. Ellos piensan que votando cada 5 años esto funciona Exacto. y no funciona. No, no funciona así. Esa es la cosa, es así. Es así, es No, así. no, Álvaro, te no tengo que ir funciona y cerrando la hoy nota. todo. Mm. Sí, te Sí, 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 sí. quería comentar algo en un minuto. Sí, Ayer renunció Enrique Rubio al Senado, ¿no? sí. Entonces, bueno, todos loas hablando cuando alguien se va, no hay como irse o como morirse para que hablen bien de uno, Para que ¿no? te santifiquen. Eso, Sí, 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 sí. Vos sabés que te claro. moritas es santo. Bueno, Sí, sí, sí. bueno, y entonces hoy sale una especie de biografía en la Mm. diaria, y se Sí, olvidan de una cosa. sí, Se olvidan que el día que cumplió 31 años, Rubio salió en El País una foto de él junto a sí. otros 24 miembros por la bomba en la Facultad de Ingeniería, donde murió un joven que estaba manipulando la cosa. Y Mm, es decir, dice ahí que en el 73 fue detenido, ¿no? Porque era profesor de historia en los liceos, cosa que sí, que eran 2 liceos, mm. que fue detenido. Y después en el 77 ya liberado se va a trabajar el campo con su padre. No, pero antes, contala toda. En el 74 aparece su foto, son Mm, 25 fotos, y mm, no solo Rubio, hay otros dirigentes que fueron diputados por el Frente Amplio y hasta presidentes de organismos del Estado que mm. participaron o no, pero está en la foto allí como responsable de la bomba en la Facultad de Ingeniería. Y Claro. precisamente la noticia es del día 6 de abril del 74, es decir, cuando el mismo día que Rubio cumplía 31 años. Claro, claro, Entonces, claro, yo que si entramos a arreglar las biografías y no ponemos todo, claro, en este claro. caso no pusieron todo, ¿no? Porque en realidad, más allá que fue detenido en el 73, porque Mm, va el 77 para Florida a trabajar al campo, es por, mm. por este episodio, porque Claro, fueron claro, procesados. claro, claro. Y Muchísimas gracias, Álvaro. está la Vamos a foto seguir del con país, esto. cualquiera la puede encontrar, puede Mm. buscar 6 de abril del 74 y Sí, anoté verá acá. todas las fotos y se va a encontrar con algunas sorpresas de otros dirigentes que también andan Bien, o anduvieron en la vuelta. bien, Álvaro. Te agradezco un montón. Te despido porque viene otro Bueno, integrante y se nos va el bueno, programa, ahí- cortito los miércoles. Te bueno, espero la semana que viene, si te sí, parece, y bueno, seguimos con estos temas, bueno, Álvaro. Un gran abrazo. chao, 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 chao. El escritor e investigador Álvaro Alfonso, el escritor de este último libro, La intriga de los derechos humanos, te lo recomiendo muy especialmente, Editorial Planeta. Vamos a una pausa rápidamente, Ramón, y recibimos a otro investigador, magíster en ciencias políticas públicas o políticas públicas, coronel retirado. Muchos de ustedes lo conocen, está en redes sociales, es un también profuso, intenso investigador, Roque García. Vamos a seguir con este tipo de temas. Vamos a ver un poquito de qué se trata cuando hablamos de liberarse. ¿Quién fue ese tipo? ¿Quién fue liberarse? Quédate ahí. Buscamos, preguntamos,